y bienvenidos una vez más al canal Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a ver la segunda parte de manipulación temporal, artículo de Svaro Derra. Además, compartiré una conversación en la que estábamos presentes Svaro, Gosha y yo. La voz con un ligero efecto de audio es la que representará a Svaro Derra, y la voz sin ningún efecto es la que representará a Gosha y a mí. Se sugiere ver la primera parte de manipulación temporal y los vídeos de navegación estelar para tener una mayor comprensión sobre lo que vamos a ver hoy. Si tenéis alguna pregunta sobre este tema, la podéis dejar en la caja de comentarios. Empezamos y espero que el vídeo sea de vuestro agrado. Hasta pronto. Chao, chao. Y os dejo con el vídeo, claro. Manipulación temporal. Segunda parte. Artículo de Svaro Derra. Pero una mala decisión tomada en el pasado te puede estar pasando factura para toda tu vida. Ejemplo de ello son los que piden préstamos al banco. También es percepción. Si eliges que es así. Así es. Tú eliges que así será. Tu mala decisión ha hecho que vivas en los barrios bajos de Sri Lanka. ¿Recuerdas que te prometieron un trabajo que salió que era un timo y no pudiste regresar a casa? Eso hace 17 años ya. Ya has hecho tu vida en Sri Lanka reparando lanchas de pescadores. O puedes armarte toda una historia alrededor que explique el por qué decidiste vivir eso. Algo más feliz. Y con ello tendrás también la libertad de no estar en bucles de pensamientos negativos que te mantienen encerrado en una dinámica de vida que no te gusta. Tu nave se averió y quedaste atrapado en Sri Lanka. Esperas el rescate. Mientras tanto, mira cómo ese hombrecillo chiquito y café se ha convertido en tu mejor amigo. Y el perrito callejero enfermo que salvaste y ahora te acompaña ahí. Tienes la playa, las palmeras, tu paz interior que te da una vida simple. Aunque yo sigo viéndolo como algún tipo de escape de tus memorias y pasado, cuando entiendes que realmente ni existe tal pasado, solo existe el presente y lo que decides a percibir ahora. Ni te importa ya ir influyendo las memorias, porque esto también demuestra que aún dependes de ellas de alguna manera. No eres totalmente libre. Aunque también se podría decir que ser un ser libre plenamente, eso también te da la voluntad libre de crear un nuevo pasado, pero solo porque así lo quieres por placer, no por necesidad. No es crear, es acceder a otra línea. Por eso es el trabajo interior. Sí, yo veo muy bien lo que dices, Svaro, sí. Pero aún para alguien quien está en bucles de pensamientos negativos y necesita acceder a memorias diferentes. Crear sería en el momento, ya en el pasado solo accedes a otra línea. Pero si te das cuenta que ni en bucles estás, que eres libre, ya nada importa. Los pensamientos negativos constantes son inicio de mentalidad de víctima, constantemente culpando a los demás a tu alrededor y al universo por tus desgracias. Sí, y compartiendo las penas y no los éxitos. Exacto, Svaro. Por eso lo de acceder a memorias diferentes es para ellos. Si ya te das cuenta que eres libre, no necesitas buscar acceder a otras memorias. Ni eso, ya te da igual, ¿no? Por eso el trabajo interior, para liberar de esos pensamientos asociados al suceso negativo. Pero, ¿cómo le explicas a un hombre mayor que haga trabajo interior? Si ya ni creen en estos temas. Sí, es importante para ellos,
para el proceso de trabajo interior. Lo de trabajo de ponerte otras memorias es un trabajo divertido. Podría gustar a un hombre mayor. Puedes enseñarle el agua a un caballo. Le puedes llevar un balde lleno. Peor, no beberá si no lo desea. ¿Cómo lo convences que tome el agua? ¿Cómo lo convences para que beba agua? Eso se puede hacer con terapia de hipnosis, el implantar o injertar una memoria. Tú dime, Robert, ¿cómo haces que el caballo beba agua? Le haría caminar hasta que tuviera sed. Se crea un déficit del agua con el caballo. Verá el agua como algo importante. Saben en qué momento adecuado lo necesitan. Creo que pasa igual con las almas, lo van a saber cuando lo necesitan, para saber si lo expresan bien. Tú, para llegar a esta conclusión de líneas temporales, que no se debe, porque no cambia tu línea. Sí, para llegar a esto, en teoría, tenías que volver a tu línea anterior para verificar que realmente no fue modificada. O si no, ¿cómo has verificado este mecanismo? En sí, en lo básico. Viajas del punto A 1944 de nuevo y corriges el problema. Después veremos esa parte. Entonces, de ahí en adelante, en esa línea, no verás el problema. Feliz todo, pero es una ilusión. Porque, desde ese pasado alterno en el punto nexo 1944, si regresas al futuro con esa línea corregida, solo verás el futuro de esa línea, futuro corregido. Aparentemente habrás resuelto el problema para todos. Pero, de donde saliste, aún persiste el problema. Solo es que ya no lo percibes. Pero, esa es mi pregunta. ¿Cómo sabes que es así? ¿Que no has vuelto de donde saliste? ¿Cómo se verifica? Para descubrir esto, en teoría tenías que volver allí y ver que nada ha cambiado. Y decirte a ti misma, ostras, no ha cambiado nada, ¿no? Es que cuando saltas del punto A al punto nexo 1944 en el ordenador, aún tienes las coordenadas de frecuencias del punto de salida A. Pero, como lo que deseas es ver hacia el futuro, para ver si ya surgió efecto el cambio, no usarás esas coordenadas A, sino que usarás un nuevo cálculo en el ordenador basado en el cambio del punto nexo, o de lo contrario, si regresas al punto A, es como si borraras tu trabajo de hacer el cambio. Si regresas al punto de salida A, que está registrado en el ordenador, verás que efectivamente no has logrado cambiar nada. Pero la ilusión es que también lo percibes como que no realizaste ningún trabajo en el punto nexo. Misión no cumplida. ¿Lo has hecho? ¿Regresaste alguna vez? Creo que esa es mi pregunta, sí. Sí, muchas veces. ¿Regresaste al punto de salida después de realizar los cambios? He explorado esas variantes de navegación ampliamente. Sí, y no hay cambios. Ah, ok, eso quería saber. Me resultaba lógico que se debe volver para comprobar al 100%. Pero si vas al punto que querías modificar, parece lógico que no se perciban cambios. Pero se enseña en St. Clark que cuando realizas un cambio, vuelves a ese futuro, te quedarás atorada en el futuro inicial negativo que querías cambiar en un primer lugar. Pero eso es una ilusión. Por eso puedo ir al punto nexo desde A y luego regresar a A, pero no verás ningún cambio. Entonces, ¿para qué has saltado? Tienes que verificar tu trabajo desde la posición de la línea naranja, con un futuro ya alterado desde el punto nexo. Y el futuro que verás a continuación es un feliz B. Pero el punto A inicial aún existe como todos los demás. Por eso digo, por ejemplo, que la Tierra ya se ha liberado, y desde hace mucho. Solo es que no lo percibimos. Pero, cambiando nuestra percepción, liberar a la Tierra ¿de qué exactamente? Pues el promedio del colectivo aún desea que esté justamente como está. Aún los que luchan,
porque lo que desean ver y experimentar es la lucha misma. Si no, estaríamos visualizando otra línea de tiempo donde la Tierra ya está liberada. Da igual, pero el cabal no tiene ningún derecho a imponer sus ideas esclavas. Se trabaja para un fin, pero no llegan a un fin. Como el propósito de una sinfonía no es llegar al final de la sinfonía, es disfrutar su transcurso, su duración. Eso de que en la vida hay que trabajar para un retiro son pamplinas. Eso es no vivir la vida. Esbarú, los que dices que aún desean este sistema, son como los que decías que están con el celofán bonito en las caras, no teniendo otras opciones. Simplemente damos otras opciones. Alguien tiene que hacerlo. No solo el cabal puede ofrecer estilos de vida y de percepción. Y opciones damos. Hoy muchas personas son como el caballo, sedientos de algo más. Ya se ha creado el déficit de agua-espiritualidad. Entonces es cuando lo podemos dar. Antes no, o nos quemarían en la hoguera. Y créanme, que eso hacen, ¿sí? Sí, aunque muchos corriendo para darles alternativas ya. Sectas, gurús, religiones, nueva era, etcétera, etcétera. Estamos nosotros en esta carrera. Aunque no es una carrera, el caballo nos verá si está concordante con lo que ofrecemos. Y sí, ahora es el momento. Solo ofrecemos para quienes sean concordantes con todo esto, ¿sí? ¿Y otras razas? ¿Han saltado para hacer estos estudios? Hasta ahora parece que no. O no como nosotras. Ni nadie habla de expansión temporal en 3 dimensiones, X y Z. Cuando hablan de viajes en el tiempo, siempre causan paradojas, etcétera, etcétera. No se les ocurre que vas a otra línea de tiempo. No existen las paradojas. Lo que les explico aquí es más allá de la ciencia humana, más allá de física cuántica, y quedando la relatividad como un esquema absurdo. Sí, y es todo muy lineal y básico. Ciencia ficción humana es Barú. Más allá de ciencia ficción humana, no se les ocurren estas cosas. El saltar solo te sirve a ti que has saltado. Sí sirve, pero a ti, no con fines altruistas. Se supone que estudiando la historia a fondo se pueden ver los puntos nexo. El punto nexo es el lugar de la decisión que cambió una vida. Por ejemplo, un estudiante sentado en un parque que abre 2 sobres de 2 universidades. Abre uno y dice, psicología, aceptado. Abre el otro y dice, historia, aceptado. En ese momento tiene dinero para su inscripción, pero solo es posible una de las carreras. Se queda pensando un momento, se imagina en un lugar y luego en otro. Toma la decisión por psicología. Ese es un punto nexo claro que cambia toda una vida y se resume en esos segundos de decisión. Si se desea cambiar eso, se podría tener las frecuencias exactas de ese momento, después de una investigación y de navegación constante para buscarlo. Y como sabes que el sobre de historia tiene una banda roja y el sobre de psicología tiene una banda azul, puedes pasar por el parque y preguntarle la hora a ese sujeto. Y le robas el sobre de psicología, o lo reemplazas por otro que tengas listo que diga psicología rechazado. Con eso alteras la historia. Toda su vida resultará diferente y solo te tomó segundos realizar el cambio. ¿Pero eso es hacer trampa o no? Sunk Clock es eso. Parece interesante. Saltar en el tiempo y con pequeñas o grandes cosas alterar el futuro. Ok, pero no puedes hacer... En este punto, tienes que seguir explicando cómo esto no cambia realmente la historia. Solo la tuya, o la de esa persona. Por ahora nuestras decisiones nos han llevado a vosotras.
Bueno, le cambia la historia al estudiante. ¿O sabes que un ingeniero aeroespacial que tiene documentos importantes en su maletín será atropellado en Nueva York a las 12:11 en la avenida 11, esquina con la 7? Viajas ahí, lo detienes y le preguntas por el cómo llegar al edificio Chrysler. Se tarda solo 30 segundos en decirte que son 2 calles a la derecha. Pero con eso, llegó tarde a su destino y no fue atropellado, cambiando toda la historia. Es que, para quien viaja, se percibe como que fue un éxito. Ese científico inventó el motor a reacción Spike, con una mejora de rendimiento de combustible del 60% sobre los motores cohete normales, además de que resuelve el problema de expansión de gases en la tobera de escape de los cohetes, adelantando la tecnología terrestre por muchos años. Pero eso es desde tu percepción, que sabes que lo has detenido para no ser arrollado. Tú lo observas, tú lo creas, tú lo manifiestas para tu mundo. Pero no alteras nada de donde has venido a realizar dicha misión, porque provienes de un lugar en el espacio y en el tiempo en donde fue arrollado. Eso no se altera, eso no cambia. Lo que pasó solo pudo haber pasado de esa única forma. Lo sucedido no se puede revertir. Sin embargo, para ti, sí, porque tú saltaste. Con esencia e intención creadora, tú alteraste ese futuro. Pero solo tú, que has saltado, lo puedes percibir, y no desde el lugar en donde saliste en primer lugar. Entonces, ese mundo alterno es tu creación. Poder casi de dioses, es verdad, o ilusión propia generada por tu mente, válida solo para ti. Pero, en todo caso, ¿cómo difiere esto de tu propia imaginación? Otro problema que casi no se menciona. Cómo los eventos son como las cosas con su propia armónica de una frecuencia. El destino, por llamarlo así, juega trucos contigo, porque la armónica de una frecuencia permanece ahí. El flujo y dinámica existencial de esa otra conciencia también creadora, la del científico, que aún altera lo que tú como manipuladora temporal deseas o desearías. El científico llega a su casa ese día. Nunca se enteró que alguien lo salvó de ser arrollado ese día. Nunca se enteró de que moriría ese día dejando incluso su motor de cohete Spike. Pero al día siguiente sale, o 2 semanas después, y lo arrolla un taxi, cuando tú ya no estás mirando, causando que retrocedas una vez más a volverlo a salvar. Lo salvas y 3 días después lo arrolla una patrulla. Saltas de nuevo y lo arrolla un autobús. Saltas de nuevo y lo arrolla una carreta turística de caballos. El tiempo y el destino es difícil de alterar aún con la tecnología, porque las dinámicas energéticas creadoras, armónicos de una frecuencia, siguen ahí. ¿Por qué siguen ahí en pie trabajando? Porque una persona es eso, un nodo en un campo de energía potencial, onda estacionaria en el éter. El científico no tiene un destino, es su propio destino. Motor de cohete Spike. Preguntas y luego sigo. De algún modo el destino ya está predestinado para el científico. Lo único que alguien lo está variando en cada momento. Es que el científico no tiene un destino. Él es su propio destino. Él es una frecuencia. Él es compatible a terminar arrollado. Sí, pero de algún modo alguien externo a él, o él mismo desde otra línea de tiempo, está variando su destino. Porque él es un científico arrollado. Claro. Por eso da igual si intentas a cambiar algo en su vida. Sigue estropeándole el coche o algo, porque así es su frecuencia. Lo crea.
A eso me refiero, gracias. No tienes un destino. Tú eres tu propio destino. No es externo a ti. Tú lo generas porque eso eres. Entiendo, Svaru, gracias. Esto es muy interesante, de verdad. Uno de nuestros contactos nos contó esto. No entiendo, ¿uno de vuestros contactos? Que un día salvó un gato rayadito en el tráfico porque lo vio agarrado en la suspensión de un auto. Detuvo el auto y se metió abajo. Salvó al gato. Lo adoptó y se lo llevó a vivir a los suburbios en donde casi no circulan autos. Vivió poco más de un año en paz y nunca salía a la calle. Muy tranquilo el gato. No se sabe por qué, pero se salió. Y la única vez que salió, lo arrollaron. Buen ejemplo. Ya eres tu destino. Pero en este caso, parece que no sirve de nada hacer nada de buenos actos así. Para cambiar tu destino, te debes cambiar a ti mismo, ser compatible con otra cosa. Por eso, al fin, le di un año de vida feliz a ese gato. Sí. Creo que ellos crean su destino, pero cambian cada día. Su frecuencia cambia diariamente. Y tu acto, tal vez, no cambia su destino, pero cambia algo de su frecuencia. Y esa frecuencia cambiará su destino. Pero si es verdad que no sirve de mucho o de nada el estar saltando líneas por cambiar la historia. Y esto no es teoría, es práctica empírica observada, a través de muchos años de práctica, documentación y observación. Entonces, nuestro destino es vivir solo hasta los 100 años, aunque estemos en Taygeta. ¿Cómo dar buen hogar a un animal triste? Cambia su frecuencia, con eso cambia su destino. Sí, pero en Taygeta, ¿cómo calculas los 100 años? Sí, pero a veces el destino de un animal es que lo rescates y viva feliz para el resto de sus días naturales. No depende de ti. No lo puedes saber. Solo puedes hacer lo que pienses tú que es lo mejor, lo correcto según tú. Y para eso no hace falta saltar líneas. Pero ya que vivimos en un mundo interconectado con los demás, lo que hacen los demás, las frecuencias del alrededor, también pueden afectar la tuya. Y con eso cambia tu destino porque cambia tu percepción. Todo entrelazado. ¿Sí? Por eso vives en una sociedad. Por eso creas un colectivo con acuerdos. Aún así, cuando te das cuenta, lo rechazas y te aíslas para lograr tu propio mundo. Tu propia creación manifestativa como realidad propia. Y con ello te conviertes en ser antisocial. Raro, extraño. Ok. Entonces, para resumir, hay 2 puntos aquí de lo que entiendo. 1. No se debe saltar porque al hacerlo cambias algo, pero la otra versión, la original, sigue igual. Lo digo simplificando. 2. No se debe porque igual los armónicos de la frecuencia del evento o persona que deseas influenciar seguirá creando su propio destino, a pesar de lo que haces, ¿sí? Sí. Aún así, te da la ilusión de control, de que personalmente haces lo correcto. Entonces lo seguirás haciendo, pero por ti. Entonces, lo que decíamos, las paradojas no existen. Ok, una pregunta obvia en este momento. ¿Qué habéis intentado cambiar en la historia para llegar a esta conclusión? Tantas cosas que no puedo enumerarlas todas. Siempre verás mi mano o mi intento de manipulación a lo largo de la historia. No es ser egocéntrica, solo es así. Es quien soy. Es quien me ha tocado ser. No hay paradojas como dicen, porque el tiempo no es lineal. Pero no veo el propósito de seguir alterando líneas con lo que sé hoy en día, con lo que he documentado.
Si retrocedo en el tiempo y altero el resultado, por ejemplo, de un vuelo de avión siniestrado, ocasionaría una cadena de eventos uno tras otro. Simplemente no les habría dicho nada sobre ese avión, pues no pasó nada. Como otras tantas veces que quiero sentir que previene esos desastres. Nada que reportar. Pero eso es lo bueno. Hubiésemos trabajado en otro tema. Sacaría en otro vídeo, otro comentario. Lo vería alguien más en YouTube y le ocasionaría otra idea. Llegaría tarde a algún lado, digamos que en Quito, Ecuador. Por escuchar el vídeo, lo despidieron. Esto sin mencionar que a esos pasajeros llegaron a salvo a su destino. Hicieron planes y cenaron con sus familias, ignorantes de lo sucedido. Pero, al saltar, solo yo lo vería, ustedes no. Y yo estaría hablando con otros Robert y Gosha, ligeramente diferentes, no ustedes. Una alteración pequeña, pero se va sumando, hasta que tú pierdes tu identidad. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Y como la conciencia altera el ADN, acabas alterando tu especie y formando una nueva. Está claro que hemos cambiado muchas líneas de tiempo gracias a ti y a vosotras, Gosha y yo. En este punto, hay algo que aún no me queda claro. Dijiste que al salvar ese avión, por ejemplo, esa gente hubiera ido tranquilamente a sus hogares sin enterarse. Pero también se ha dicho que la otra línea donde mueren sigue. Por eso no sirve cambiar. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué la conciencia-percepción de estos salvados estaría en los salvados, por así decir, y no sería donde han muerto? ¿Por qué estarían conscientes desde la línea de ser salvados, si el punto nexo sería dividido en varias direcciones? Porque hay todas las posibilidades, si lo piensas, en algún lado. Pero es para ti, no para ellos. Entonces yo voy y los salvo. Pero es lo que yo percibo. Aquí en esta línea base sí murieron. Eso no se puede alterar. Entonces, los de la nueva línea, por así decir, no se enteran de que fueron salvados. Los originales mueren igual. Y es porque es donde estás tú. El viajar al pasado solo cambia tu percepción del pasado y de las situaciones y eventos que lo componen, pero no de las otras personas. No nos toca saber y percibir qué habrían hecho si vivieran hoy. Así es, eso no cambia. Es decir, yo salgo de esta línea, viajo al lunes pasado, salvo el avión y regreso aquí. Pero sería el futuro de esa línea, no de esta. Esta línea sigue igual. Pero eso de originales y nuevos suena como si la conciencia se divide siempre. ¿Es así? ¿Van dividiéndose? ¿Y no nos enteramos simplemente por el factor de tiempo, que es conciencia, animando una sola línea de secuencias de eventos para nosotros? Entonces, me dirás por qué no regreso aquí exactamente si es una frecuencia y se puede salvar en los ordenadores de la nave. Sí, se puede salvar. Pero entonces, llego aquí y en mi memoria lo salvé, pero no en la de ustedes, tampoco en la percepción del mundo y de los accidentados mismos, o de lo contrario ustedes no lo recordarían. Ergo, no logré nada. Eso da lo mismo que si yo en este momento les dijera que acabo de saltar en el tiempo y los salvé. Pero los salvados quedaron en otra línea temporal, no en esta. Pero, ¿en qué difiere eso de la imaginación? En ese caso, mejor no hacer nada, ya que sé que en otras líneas fueron salvados o simplemente eso nunca sucedió. No hace falta que salte yo a salvarlos. Ya sé que están bien en esas otras líneas. Entonces, ¿para qué me molesto en saltar en un primer lugar? Resulta algo que solo me afecta a mí. El hacer mi mundo un mejor lugar para mí, nada más. Ahí, con una nave, un mapa estelar.
Así, sí soy la diosa todopoderosa. Y he hecho eso en gran medida, sabiendo que solo es para mí. Acabo en un mundo cuasi perfecto, ideal, aburrido y solitario. Lo que no he hecho es no saltar y solo alterar los eventos con los que sé, con mi mente. En esta línea que comparto con todos ustedes, comparto no solo co-creación, pero para eso no hace falta tener naves y conocimientos de líneas, solo vivir lo mejor que cada uno puede en cada momento. Pero, ¿cómo difiere eso de vivir como lo hacen todos? No mucho, la verdad. Te hace apreciar lo que tienes y el darte cuenta que todo es por una razón. Y ni con máquinas de tiempo y ordenadores superpoderosos en naves estelares logras arreglar tu vida. Porque tu vida no es algo a que aspiras, algo a donde deseas llegar para ahí ser feliz. Es algo que vives a diario, no es un viaje con un destino. La vida es solo eso, vivir momentos que, con o sin tecnología superalta, nunca regresan. Tienes que vivir esto para darte cuenta de lo que tenías en un primer lugar. Lo que deseas es la paz que te da la simpleza. El poder de la diosa con alteración temporal a tu conveniencia no te llenará más que de soledad. He esperado hasta este momento para dar este tema, el tiempo. No necesitan naves para ser felices. Solo al tenerlas se darán cuenta que ya tenían todo lo necesario. La verdad, para ser felices no necesitas mucho, Svaru. Pero, ¿hubieras estado feliz sin tener estas experiencias primero? El mismo contacto del gato me dijo otra cosa. Que de niño tuvo una moto de 125 centímetros cúbicos, pequeña, y vivía frustrado por tener una más grande y poderosa y lujosa. Al crecer tuvo motos de todas clases y de todos los tamaños, una 1000 de carreras, una Ducati de competencia, y al crecer, ya de más grande, se dio cuenta que las motos de 125 centímetros cúbicos o de 150 centímetros cúbicos lo hacen más feliz, no las grandes. Cuando hablamos de salvar unas personas de un avión, unos mueren, otros sobreviven y no se enteran. Copio y pego. Pero esto de originales y nuevos suena como que si la conciencia se divide siempre. ¿Es así? ¿Van dividiéndose? ¿Y no nos enteramos simplemente por el factor de tiempo que es conciencia animando una sola línea de secuencias de eventos para nosotros? Es algo que intento entender bien. Es que la conciencia sí se divide siempre. Es la misma definición de que somos fragmentos holográficos de la fuente. Pasamos o accesamos información de otras líneas todo el tiempo. Sí, el tiempo es algo que solo percibes tú de la manera peculiar en la que tú lo percibes. Es tu firma y es única. Si yo estoy en el avión, que después uno irá para abajo y el otro se salva, ¿qué determina que yo me quede en el salvado? ¿O muerto? Tu frecuencia. ¿Yo como mi percepción? Que sea o no compatible con eso. Ya que todos son yos. Ah, entiendo. Y tú eres tu frecuencia. No tienes una frecuencia. Ambas tus existen simultáneamente. Una frecuencia alta, un evento positivo, y una frecuencia baja, un evento negativo. Y con eso acabas entendiendo lo de la ascensión y eventos catastróficos. La viva y la muerta. Así es, sí. Pero no creo que es tan fácil como dijo Robert. Alta evento positivo y baja evento negativo. Porque cosas de baja frecuencia pueden pasar a personas de alta frecuencia. No creo que todos en el ejemplo del avión tuvieran baja frecuencia.
O también entra la determinación, que es el evento de baja frecuencia. Es relativo. Así es, eso es relativo, que sea o no de baja frecuencia o negativo. Ok. Si no sirve de nada cambiar unas líneas temporales, ¿por qué no cambias la tuya propia sino otra? Puede ser que estos del Cabal estén cambiando las líneas temporales y eliminan sus yos de estas líneas que han logrado modificar para situarse ellos y aprovecharse de los cambios que están haciendo. No sé si entiendo tu pregunta. Es decir, por ejemplo, voy a una línea de tiempo con mi nave, donde veo mi otro yo, que vive con todo lo que yo siempre deseé, pero nunca conseguí por mi frecuencia. Una vez estoy en esa línea de tiempo positiva, elimino a mi yo para suplantarlo. Sí, es posible. Esto me imagino que algunos lo hacen, ¿verdad? Pensamiento de lagartija, pero sí, es posible. No lo sé, pero no veo por qué no, si tienen esa tecnología. Si tú, Svaru, imaginando, irías a salvar ese avión. Lo salvarías de otra línea, no de esta. Pero tú volverías a la nuestra, ¿no? No desaparecerías. Puedo volver a esta después de salvar ese avión. Pero ustedes no verían ninguna diferencia porque están en esta línea y no en aquella. Entonces es como, o es igual, que si yo les dijera que ya salté anoche y salvé a ese avión en otra línea, solo que ustedes no lo pueden ver. Pero, ¿qué diferencia hay con eso a solo imaginarlo? Lo verían como una mentira. O simplemente porque no se ve ningún cambio. Se descarta como inútil desde esta línea. Entonces, para que se vea un cambio, debes saltar a esa fecha desde la línea en donde el avión ha sido salvado. Este futuro, una semana después exactamente, pero de la línea salvada. Entonces, es como que les dijera yo que salvé un avión, porque en otra línea tiene un accidente. Pero, de nuevo, lo verían como que no sucedió, que solo lo inventé, porque ustedes no saben de ningún avión siniestrado. Como si les dijera yo hoy que por salvar un avión se estrelló otro. Ustedes no saben de ningún avión antes accidentado. Entonces solo invento cosas para ustedes. En ambos casos no hay evidencia alguna desde fuera, desde el punto de vista de quien está observando sin saltar. Entonces, el cambiar las cosas solo sirve a quien salta y a nadie más. Exacto. El evento ya ha sucedido en nuestra línea temporal. Tendrías que haber salvado el avión antes de que se produjera el incidente en nuestra línea temporal. Pero para nosotros esa noticia sería como una ilusión o imaginación. Sería como inventar cosas como tú dices. Sí. Hace un mes salvé un autobús de caer en un barranco con 35 personas a bordo. ¿Qué evidencia queda de eso? Da lo mismo que si yo no hubiese hecho nada en lo absoluto. Solo que yo salté. Sé si es verdad o no. Solo ese ejemplo, no salvé nada. ¿Solo se te altera el ADN con tantos viajes temporales? Pero llegará algún momento donde ese ADN ya no se podrá alterar más. No. El ADN nunca se queda inmóvil. Se modifica al pasar el tiempo en nuestras vidas. Se apagan genes y se encienden otros, se crean nuevos también. Lo que lo cambia es la conciencia de quien lo tiene, de quien lo usa porque en sí es parte de sí mismo, una expresión cristalina de lo que es el alma y la conciencia. Es así como se crean otras especies, no con evolución natural de la supervivencia adaptiva del más fuerte, Darwin, sino por el reflejo o seguimiento que el ADN expresa en un mundo llamado físico, siendo que todo es etérico,
de una conciencia. En sí, ese concepto de ADN, de su formación como ejemplo o memoria de un ser, de un alma en forma matemática cristalina, se aplica también en ordenadores cuántico-holográficos no humanos. Pero sería distinto con los ordenadores cuánticos. En sí, es concepto de ADN de su formación como ejemplo o memoria de un ser, de un alma en forma matemática cristalina, se aplica también en ordenadores cuántico-holográficos no humanos. Concepto de un ADN o de un alma se aplica a ordenadores cuánticos. Pero se filtra a mi lado en la genética. Hemos dicho que el saltar líneas solo beneficia a quien salta y no a quienes observan desde fuera. El que desde un punto de vista se mande a alguien y luego se observe que cambió, todo como en películas, como en efectos Mandela, como en viajes temporales de algunos eruditos, es falso y confiere un total desconocimiento sobre el tema. Pero esto sí es observable desde el punto de vista lógico, si bien no del empírico, me refiero al público en general. Desde el punto de vista lógico. Premisa 1. ¿Qué sucede si el tiempo es un resultado de la conciencia que lo anima todo y que es personal? Premisa 2. Entonces, si es el resultado de la conciencia, ¿por qué se puede ver cómo altera el tiempo solo por un cambio de percepción? No hay tiempo fuera de la conciencia. Premisa 3. Entonces, el tiempo no existe y solo es algo interior a la experiencia personal de cada persona o punto de atención conciencia. Premisa 4. Entonces, como casual externo, el tiempo no existe. Premisa 5. Si el tiempo no existe, no puede ser causa de una cadena de eventos que se sufren de manera determinista desde el punto de vista de una conciencia observadora. Solo por lógica. El viajar en el tiempo para alterar el futuro y que se refleje en efectos Mandela, como aseguran muchos, entre ellos Alfred Lambre-Mongebre, resulta falso. Lo que dicen solo es un reflejo de su percepción de tiempo como lineal, como una sola masa colectiva. Ahora, enfocándonos a paradojas, tampoco pueden existir. Por ejemplo, la paradoja del abuelo. Que viajo en el tiempo a una época en donde mi abuelo era joven y aún no tenía hijos. Discuto con él y lo mato. ¿Cómo es que nació mi papá para que yo naciera? Para viajar en el tiempo para matarlo en primer lugar. Esta clase de paradojas son las que alimentan tramas de películas como En Regreso al Futuro, donde el tiempo es determinista y es lineal. La percepción del tiempo es lineal, mas no se comporta así en la sopa colectiva de conciencias que generan toda la percepción individual y colectiva total de todos los puntos de atención-conciencia. La respuesta es que en esa línea, ese sujeto que viajó en el tiempo nunca nacerá, y habrá toda una cadena de eventos diferentes. Pero él no desaparecerá porque desde su propia línea, desde su propia cinta de película, él sí proviene de una línea temporal propia en donde sí nació. Si viajas en el tiempo y le das a tu otro yo más joven un transcripto con tus inventos futuros, y el otro tú más joven escribe un libro, ¿de dónde salió la inspiración creadora? Y otras líneas más, que no desaparecen, solo están ahí, y en sí solo explica la inspiración, como de espíritu, o de que un espíritu te ha soplado la información, desde otro plano existencial. Solo se accesa la información de otras líneas. Ya está ahí porque no hay tiempo como tal.
Entonces, lo que será ya es desde otra perspectiva o punto de atención. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Es verdad que el viajar en el tiempo solo sirve a quien salta y a nadie más? Hemos visto que no le sirve a nadie más, por lógica pura. Porque si tú animas el tiempo como resultado de tu percepción, no puedes alterar la percepción de alguien más. Porque el tiempo depende de la percepción de una conciencia punto de atención creadora. Pero como experiencia solamente, y es particular. Todo es percepción. Y el que interpretas el mundo aparentemente e ilusoriamente externo solo depende de lo que conozcas tú de tu nivel evolutivo, como alma, como fragmento holográfico de la fuente. El tiempo entonces solo puede ser una experiencia y no algo externo a la persona. Se ha dicho que existen partículas de tiempo, llamados cronatones. Esto no tiene sentido. Y solo quedan en la mente de científicos del CERN que manifiestan lo que ellos buscan, porque lo que buscas encontrarás. Ley de los espejos. Y esto aplica principalmente a partículas subatómicas, ya que la cantidad de energía que es necesario para manifestarlas es muy poca. Como ya fue explicado en Mecánica de la Manifestación, la conciencia enfoca la energía potencial, éter-gravedad, en un nodo o onda estacionaria, que será una partícula de materia, o energía potencial concentrada en un solo punto, como ya se vio desde 1909 en el experimento de la rendija. Pero, ¿es verdad que el viajar en el tiempo y el saltar líneas solo beneficia a quien lo realiza? Hemos visto que no beneficia a nadie más. ¿De verdad beneficia a quien salta? Desde un punto de vista externo a la persona que salta, sí lo beneficia porque puede cambiar el mundo que percibe hacia uno mejor o más deseado. Es decir, obtendrá una mejor posición de vida, riqueza si lo desea. Todo porque está modificando todo a su conveniencia. Y desde el punto de vista moral, no le quita nada a nadie. De todas formas, todo ya es, pero eso es desde el punto de vista material, de una experiencia de vida en donde el valor propio depende de lo que se tiene y no de lo que se es. Llegará el punto en el que lo que se tiene no tendrá ningún valor para dicha persona. Lo material es ilusorio y aburrido. Si no eres feliz con lo que tienes, no lo serás tampoco con lo que deseas tener. Como alma que desea la expansión, el crecimiento de la conciencia, el entender más. Esto te da una experiencia limitada. Porque hay algo que ninguna máquina del tiempo puede cambiar. Ya hablo de quien salta. Algo inescapable que ninguna tecnología de manipulación temporal puede cambiar a tu beneficio. Saltarás líneas y modificarás lo que quieras. Y todo lo que puedes a tu favor, pero algo encontrarás que resulta inescapable, inmutable, estable, sólido. Ninguna tecnología de manipulación temporal, sin importar qué tan alta, podrá lograr que tú quien saltas pueda escapar de ti mismo misma, de quién eres, de quién has sido, de tu ser y esencia. Lo que has hecho te define, es lo que te hace ser quien eres. Cargas en tu memoria, en donde has estado, donde has saltado, las variantes de lo que has cambiado, tu cinta lineal temporal. Como persona, punto de atención conciencia resulta inmutable y tus errores inalterables e incorregibles. El procesar esto, el quién eres, a dónde vas, tu identidad como persona, lo alcanzas con la simpleza de la vida, sin necesidad de saltar líneas. Lo que desearías cambiar externo a ti, resulta solo un placebo temporal, un gusto externo fútil. Muchas gracias. Pregunta:
Entonces, ¿cómo evoluciona un fragmento holográfico de la fuente? ¿O qué es lo que hace evolucionar el Atma exactamente? No sé si ya lo has respondido en tu comentario. ¿El acumular experiencias? Sí, es eso que llevas contigo mismo, saltes o no saltes de líneas. La tuya siempre será una historia, líneas para ti, con un pasado, presente o futuro. Es así como evoluciona una conciencia, pero el saltar líneas solo le da experiencias y sí altera ni mucho, pero experiencias son, y no más. No puedes deshacer una experiencia que ya tuviste. Gracias. Guau, Svaru, gracias. Fui a la cocina por un momento pensando en lo que has dicho. ¿Y sabes qué? En el nivel más pequeño, he llegado a la misma conclusión en mis viajes. Que vas viajando, acumulando experiencias, pero si no estás feliz ya antes contigo mismo, con la percepción de tu identidad, al salir y ver el sitio nuevo, no te dará la sensación realmente nueva de ti mismo. Sigues siendo tú, misma esencia. Porque a veces busco viajes para ser más feliz, y de alguna manera lo soy cuando lo hago. Pero descubro que a pesar de esto, sigo siendo yo, aunque el ambiente alrededor mío cambia. Así que, de nada sirve buscar la felicidad en nada fuera de ti mismo. Exacto. Si viajas, por ejemplo en mi caso, no es para buscar más felicidad conmigo misma, simplemente por el disfrute del proceso. Es lo mismo aquí, Gosha. Sí, exactamente. Claro, y saltar líneas se disfruta, pero no escapas de quién eres. Exacto. Sí, correcto. Es tu esencia. Y, aunque parece algo lógico, de verdad se percibe esto cuando lo haces, cuando viajas, cuando saltas como tú. Realmente descubres que tu esencia te sigue, da igual donde estés. Y es una realización tan interesante. Gosha, no hace falta viajar para darse cuenta de que tu esencia te persigue. Esto es como decir que los amaneceres de la India son mejores que los de aquí. Todo relativo a uno mismo. Exactamente, esto arriba dije. Que para alguien que no lo hace, no viaja por ejemplo, esto parecerá súper sencillo, lógico. Pero realmente se percibe esto en tu profundidad cuando lo haces. Solo te cambia por la experiencia recibida o vivida. No te cambia artificialmente, y esa experiencia sí te va formando. Eso es indudable, pero lo recibes con o sin saltos temporales. Entonces, el poder tener una máquina del tiempo no sirve como atajo para alcanzar la iluminación, si es que hay tal cosa. Correcto. Pero, si Gosha y yo somos extraídos, sí que nos cambiará artificialmente. Pero, para realmente sentir que tu esencia sigue, aunque lo sabes, ya antes en la manera intelectual tienes que tener el contraste del ambiente afuera, algo nuevo fuera. Para realmente sentir que tú eres el mismo, es algo muy interesante. Eso me pasó cuando pensé que estaba muerto Gosha. Era yo sin cuerpo. No eso solo. Es que fueron extraídos y no hay ninguna diferencia más que un cambio de localidad espacial. Como el irse a vivir a Finlandia. Seguirán viendo o percibiendo su vida linealmente. Es correcto eso, Gosha, el contraste. Visto de este modo, es correcto, Svaru, ¿sí? Sí, ser extraído para mí no es nada artificial. Es como ir a vivir a otro país. Sí, y es como tendría que ser. Algo normal. Entiéndase por normal que muchos lo hacen. Además, ni es nuevo país. Será como volver a casa. Ayer, hablando con Dale, él dijo: «Oh, cómo echo de menos mi casa». Como el viajar en nave a 650 nudos, a 35.000 pies sin nubes. Se siente que no estás haciendo nada, que no te estás moviendo. Pero, si bajas a 650 nudos, a solo unos metros del suelo, tienes el contraste necesario para percibir tu avance y tu gran velocidad. Así es. ¿Sí? Sí, es eso.
El contraste te hace llegar a ciertas realizaciones, aunque ya sabes cómo están las cosas. Como dijo Svaru, si estás muy arriba ni sientes que viajas, porque no hay contraste. No tienes la experiencia, lo sabes solo en nivel mental. Pero tener el contraste te da la posibilidad de vivirlo. Así que claro, ya se sabe que tu esencia te sigue siempre, ok. Pero solo cambiando el entorno a algo nuevo, puedes realmente tocar esta experiencia. ¿Sí? Así que Svaru, tenías que pasar por estas aventuras a llegar a vivir realmente tus conclusiones. Usos militares, como en que hay una guerra por el control del tiempo. Queda claro con esto que no sirve para usos militares. Súper claro. Solo para asaltos pequeños tácticos, como de combate aéreo. Como el tener una nave enemiga detrás de ti y saltar a estar detrás de esa nave ahora, en posición de tiro. Pero, ¿para qué te complicas si también puedes hacer la maniobra alemana Immelmann? O la maniobra rusa Cobra con el mismo resultado. Muchas gracias, se superentiende. ¿Querrás añadir algo más? ¿A manipulación o a estrategias militares? Siempre hay más. Sí, a eso me refería. Siempre hay más. Pero si quieren, lo dejamos aquí de momento, o como ustedes vean. Es un tema muy interesante, Svaru. Bueno, tal vez de manipulación de momento hay suficiente. Pero podemos desarrollar algo más sobre tácticas militares. Porque solo has dicho 2 frases. Eso sí hay que añadir más. Parecía un tema aparte, pero tal vez ya se anula con todo lo dicho. Se dice que se viaja en el tiempo para alterar el desenlace de un conflicto. Como el viajar a matar a Hitler antes de que tome el poder. Pero no influye, eso es ficción. No me tienen que creer, solo véanlo con la lógica de arriba, o expandan dicha lógica. Desde el concepto de que si el tiempo solo es el resultado de la percepción personal, todos los usos estratégicos y militares se colapsan. Además, todo hasta ahora, lo que has dicho de navegación estelar y mecánica de la manifestación, toma diferente marco. Todo fue explicado hasta llegar a este punto en el que estamos. Sí, ahora es el aspecto personal, moral y perceptual de avance espiritual. Así que, si ven otros que aquí no hay espiritualidad, están muy en lo básico.